Como, de- Como decía, el contexto es que desde el Plan de Competencias Digitales para la Empleabilidad de Extremadura hemos diseñado un proyecto de verano que hemos llamado Cacharreo Summer. Cacharrear es una palabra que nosotros utilizamos mucho en Extremadura, en la zona de España en la que estamos. Y bueno, en relación a la tecnología, consiste un poco en intentar una y otra vez, en interactuar, en perder el miedo con la tecnología y aprender practicando, ¿no? En definitiva. Es por eso que queremos procurar tener espacios donde reflexionar sobre el uso de la tecnología en nuestras vidas, compartir conocimientos y aprendizajes, los problemas y las dificultades a las que nos enfrentamos, ver un poco cómo de manera colaborativa podemos buscar soluciones y utilizando para ello pues, todo lo que es la tecnología digital, ¿no? Esta iniciativa pretende unir el ocio y la diversión con el aprendizaje y es una propuesta para que toda la ciudadanía, pero los jóvenes en particular, se capaciten en el uso de tecnologías habilitadoras digitales. Esto es la programación, la impresión 3D, el 5G, bueno, y otro tipo de tecnología que ahora mismo pues, forman parte, ¿no? de cómo se está desarrollando nuestro mundo. Hemos preparado en Cacharreo Summer distintas actividades que son divertidas y motivadoras, ¿no? para acercar todo lo que es la filosofía STEM a las personas usuarias. Y bueno, una de estas acciones pues, es esta conversación que vamos a tener contigo, en el que bueno, pues vamos a hacerte una serie de preguntas para que nos aclares un poco las ideas con respecto a muchas cuestiones de esta temática. La primera pregunta que quiero hacerte, Tomás, bueno, antes de empezar con la que tenía preparada, eres urbanista, ¿nos puedes contar un poco más sobre tu perfil, en qué consiste esta profesión? Sí, bueno, muchas gracias por la invitación de nuevo. Súper placer poder compartir parte bueno, del trabajo que estoy y que estamos haciendo, ¿no? Porque trabajo también con muchos equipos en relación a un nuevo tipo de urbanismo, ya vamos a hablar de ello, y bueno, y también qué rol tienen las tecnologías en configurar la forma en que vivimos, ¿no? En la forma en que interactuamos entre humanos, pero también la forma en que nos relacionamos con el planeta, ¿no? Al fin y al cabo, la tecnología es un mediador entre las relaciones que establecemos con los recursos, bueno, podemos llamarlos recursos, y también podremos hablar de eso un poco después, o con otras especies, con todo lo que nos rodea que ayuda a que creamos estas interfaces que al final pueden ser en forma de casas, de ciudades y todo lo que creamos artificialmente los humanos para vivir mejor, ¿no? Ujú. Entonces el urbanismo dentro de todo esta idea bueno, de generar la forma en que los humanos habitamos el planeta, es una práctica, una disciplina que nace sobre todo a mediados del siglo XIX, diría yo, con el crecimiento de la vida urbana. La revolución industrial hace que los centros de producción generen poblados alrededor de ellos y por lo tanto empiezan a crecer las ciudades empiezan a tener problemas sobre todo relacionados con sus infraestructuras, con la sanitación, etcétera. Y el urbanismo es una práctica que nace un poco para tratar de mejorar la forma en que nuestras ciudades funcionan, ¿no? Hay gente que reclama que el urbanismo puede haber nacido en Barcelona, en Barcelona, España. Otros son más defensores de que nace en Inglaterra, Inglaterra sobre todo porque es donde empiezan los problemas urbanos. Pero bueno, sí es verdad que Barcelona y sobre todo el trabajo de Ildefons Cerdà en la expansión de la ciudad, en el ensanche, Ujú. presenta un hito también, ¿no? De entender la planificación, la intervención a gran escala para hacer ciudad. Entonces yo estudié urbanismo en la Universidad Simón Bolívar en Venezuela, una de las pocas ciudades en el mundo donde estudias urbanismo que no es como la arquitectura a la escala de ciudad, ¿no? A ver, porque la arquitectura y el urbanismo siempre van muy de la mano Ujú. y normalmente los arquitectos tienden a entender el urbanismo como un cambio de escala de la práctica de la arquitectura, ¿no? Es hacer ciudades más vivibles, estéticamente, funcionalmente, entender los flujos, etcétera. Pero en realidad hay un componente, o muchos de los componentes que yo estudié y que también sé en otras pocas universidades
en México o en Chile se dan en relación al urbanismo, invo- em, involucra el estudio también de las dinámicas sociales, de las dinámicas económicas, geográficas, culturales, que determinan la forma en que una ciudad funciona, ¿no? O sea, que no es solamente la intervención física de la ciudad, sino también la no física. Claro, y para todo lo que es ahora mismo preparar todo este tipo de ciudades o de espacios de convivencia, ¿no? Al final de las personas, la tecnología es imprescindible y bueno, la estamos implementando, que es un poco seguramente, ¿no? Que el trabajo que tú realizas más específicamente, ¿no? Implementar las tecnologías digitales a todo este proceso de urbanismo. Sí, sobre todo entendiendo que la, ha habido muchos momentos de convergencia tecnológica. Y esto hay gente como Jeremy Rifkin o Carlota Pérez, por ejemplo, que analizan los ciclos económicos basados en las grandes innovaciones tecnológicas que generan disrupciones. Jeremy Rifkin habla de 3 revoluciones industriales, dice que estamos en la tercera ahora con toda la irrupción de las tecnologías digitales, pero anteriormente, si vemos en la historia y sin tratar de, yo qué sé, tampoco hacerlo tan largo, ¿no? O sea, hay momentos de convergencia tecnológica que introducen cambios dramáticos, ¿no? Uno, por ejemplo, los avances en las tecnologías de navegación, conjuntamente con la imprenta, pues hacen que el proceso de globalización se acelere, ¿no? Y esto pasa en el siglo XV, ¿no? El descubrimiento de América es una de las consecuencias. El mundo se expande, ¿no? Mm. Se vuelve más conectado, la información circula más rápido gracias a que es posible replicar información, imprimirla, ah, por diferentes motivos, ¿no? A veces lo que impulsan todos estos cambios, a veces, curiosamente, hay otros escritores que, claman, que reclaman que la industria militar, por ejemplo, es uno de los grandes impulsores de cambios tecnológicos. Pero, por ejemplo, en ese momento hay este cambio tecnológico, ¿no? La revolución industrial, la introducción del vehículo, del automóvil privado, van cambiando la forma en que vivimos, van cambiando la forma en que habitamos la ciudad, ¿no? Las revoluciones digitales que Neil Gershenfeld, por ejemplo, que es el padre accidental de los Fab Labs, habla de 3 revoluciones digitales: una revolución digital en la computación, que se da a mediados del siglo pasado; una revolución digital en las comunicaciones, que es el Internet, ¿no? Ujú. Y la revolución en la fabricación, ¿no? Y la fabricación digital que ahora está naciendo, ¿no? Entonces todo el impacto de esta digitalización de la tecnología, pues estamos empezando a ver, ¿no? No solamente en las ciudades, sino, bueno, ya empieza a ver como una forma de vida. Yo creo que también muy interesante porque yo empiezo a ver que en poblados, y esto, bueno, que se habla mucho de la España vacía o incluso en poblados aquí en Ujú. Indonesia, estamos hablando de vida rural, pero en realidad estamos hiperconectados, hay carreteras de asfalto, en algunos casos puedes comprar desde el móvil cualquier cosa y te llega a la puerta de tu casa. Entonces hay una vida es mucho más, todo más líquido, ¿no? Como diría Bauman. Entonces no sabes dónde termina la ciudad, dónde empieza el campo, si el campo es ciudad o la ciudad con un superparque dentro y unos huertos urbanos también se convierte en campo, ¿no? Esto está súper interesante ver también cómo la tecnología también hace todo un poco más líquido, ¿no? Más fluido, Sí, al al menos en final teoría, los en límites, teoría. ¿no? No se ven, o cada vez, claro, con la implementación de estas tecnologías, porque al final es lo que estabas comentando ahora, nosotros estamos viviendo ahora mismo una revolución industrial tecnológica con todo lo que tiene que ver en la aplicación de Internet de las cosas, ¿no? Al final, pues estamos tendiendo a que todos los objetos que utilizamos a diario estén conectados y eso pues también implica un cambio en la manera de vivir que tenemos. Te quería hacer la primera pregunta que tenía aquí preparada después de que nos hayas contado Gemma, toda esta... ahora te perdí. ¿Sí? ¿Me escuchas? Ahora sí. Vale. Nada, que te comentaba que te quería hacer la primera pregunta que teníamos preparada un poco después de este contexto súper interesante de urbanismo, porque al final es un poco, nos has puesto en antecedentes, ¿no? De todo lo que ha sido un poco la trayectoria de los estudios que has estado realizando. Y bueno, para centrarnos un poco más en la temática de hoy, queríamos preguntarte primero qué es la fabricación digital y si nos puedes poner ejemplos concretos de fabricación digital. Ya, mira, la fabricación digital, bueno, esto, a ver, espero no.
tampoco sonar tan loco, ¿no? Pero en realidad lo que un poco va de la mano con lo último que comentaba, ¿no? La fabricación digital al final es la tercera revolución digital que prosigue la revolución digital en la computación y en las comunicaciones. ¿Qué pasa? Que hemos sido capaces de llevar o a simplificar la forma en que codificamos información o las instrucciones que introducimos en un ordenador, ¿vale? Y esto es básicamente generando cambios de corriente que son unos y ceros, y esto básicamente lo que hace es la traducción de comandos que introducimos a nuestro ordenador, de inputs and outputs que eh, se convierten en paquetes muy pequeños que intercambian dentro del ordenador, ¿vale? Esta es la Ujú, revolución digital en la computación. La revolución digital en las comunicaciones es llevar esto a hacer que ordenadores hablen entre ellos, ¿no? Y es hacer que compartan información que se produce en un ordenador, por ejemplo, en el momento en que lo está pasando ahora mismo en tiempo real, cuando en el vídeo que yo recibo de ti, en el que yo te envío, estos son unos y ceros al fin y al cabo, y es luz que va por cables submarinos y llega de un lado al otro gracias a que tenemos la velocidad de la luz y que es súper rápido, ¿no? ujú. Entonces, la revolución digital en las comunicaciones. La revolución digital en la fabricación involucra que en algún momento seamos capaces de programar materiales, introducir códigos en los materiales y los materiales sean capaces de autofabricarse a sí mismos. ¿Vale? Esto es la meta última del plan de investigación que empieza el Centro de Bits y Átomos del MIT, que es de donde salen los Fab Labs, ¿no? Es Ujú, entender que queremos llegar a poder ser capaces de manipular materiales en el estado físico como manipulamos información en el mundo digital, ¿vale? Sin necesidad de la intermediación de una máquina eh, o, eh, o, o, o que la información y el material estén separados. Entonces, déjame explicarlo más en ejemplos y cuáles son los ujú. 4 pasos para culminar, el llegar a tener una verdadera revolución en la fabricación digital. Porque ahora lo que tenemos con la impresión 3D no es fabricación digital. Ajá. Es una manera fácil de llamarlo el proceso, pero en realidad es uno de los elementos yo creo que estos 4 pasos que os voy a describir sirven, sirven para entender el contexto en el cual las tecnologías que tenemos ahora van a contribuir para llegar a ese punto en el que seamos capaces de programar materiales, ¿no? Entonces, eh, el estado 1.0 de las cosas es, compramos máquinas, ¿vale? Como las que hay en cualquier Fab Lab en el mundo o en cualquier fábrica de, yo qué sé, de coches, Ujú. usando máquinas controladas por ordenador. Sí, por ejemplo, una cortadora láser, ¿no? Una Para la cortadora gente láser, que... una fresadora, Ujú, una impresora 3D. Tú tienes la información digital, la tienes en el ordenador, ¿vale? El ujú, orden, para enviar instrucciones del ordenador a la máquina necesitas un software que haga de traductor. Este software disecciona el diseño en 3 dimensiones o lo convierte en vectores que son al final movimientos en el espacio de una máquina, ¿no? ujú, Y lo envías a la máquina y la máquina recibe un archivo que son una serie de coordenadas que al final son instrucciones para moverse en el espacio, ¿vale? En un espacio X, Y, Z. Súper sencillo. Le estamos diciendo que, además, una cuarta instrucción que es qué hacer con su herramienta. O sea, vas a disparar el láser a esta intensidad, vas a girar la fresa a esta velocidad, o vas a depositar este material a tal temperatura, ¿no? Por ejemplo, en ujú, el caso de FDM en fabricación, en impresión 3D. Entonces, esto es 1.0. ¿Qué pasa? La idea es que tú puedes hacer casi cualquier cosa con estas máquinas, ¿no? Cuando las combinas, y es toda esta idea de los Fab Labs, ¿no? Es un lugar donde puedes hacer casi cualquier cosa. Entonces, el 2.0 es usar estas máquinas para hacer máquinas, ¿vale? O sea, es pasar a un punto en el cual podemos usar tecnología para producir tecnología. Y ya no solamente usar las máquinas para replicar el mundo como existe, sino para inventar el mundo como es más difícil de crearlo si seguimos las lógicas industriales del mercado, de la oferta y la demanda, etcétera, etcétera. 2.0, máquinas que hacen máquinas. 3.0 usa un poco las lógicas de la fabricación, del Lego, de la construcción de Legos,
que son piezas estándar que pueden ser ensambladas con una corrección de error incluida en el sistema, con lo cual puedes tener materiales que funcionen como Legos, pero a microescala, a nanoescalas, que no son perceptibles al ojo, y que además puedes introducir eh, fun- eh, em, componentes funcionales, o sea, puedes hacer Legos tridimensionales a nanoescala que además sean capaces de incorporar computación, capacidades de computación. O sea que Y esto ya cuando existe. esto existe a nivel de prototipo, sí, Ajá. existe. Esto lo hace, por ejemplo, Neil en su laboratorio en Boston o en Cambridge. eh, Tiene estudiantes trabajando ensamblando materiales con máquinas muy precisas, que son las mismas que se usan, por ejemplo, para ensamblar los transistores que van en los microprocesadores de nuestros ordenadores. Ujú. Pero en lugar de poner transistores, ponen pequeños bloques de Lego que son conductores también, ¿no? Entonces generar estructuras en 3D que además tienen capacidades funcionales. Y también, por ejemplo, han hecho proyectos, un gran amigo y también estudiante de Neil, ya se graduó, doctor en el MIT, Kenny Chong, es uno de los investigadores ahora en NASA, diseñando las naves espaciales que van a hacer viajes de largo recorrido, ¿no? De que para ir a Marte, por ejemplo, necesitas entre 9 meses y 2 años, si lo entiendo bien. Entonces necesitas, él está en este equipo trabajando en, en diseñar estas naves que van a hacer el Deep Space Exploration, pero también está trabajando con NASA, Kenia, a hacer estructuras o microestructuras para diseñar la nave en sí. O sea, hacer que el caparazón de la nave o las alas o elementos que tienen que flexibilizar, que tienen que tener propiedades flexibles, Ujú. estén hechos de pequeños elementos ensamblados entre sí, ¿no? Y Por luego ejemplo. esos elementos ensamblados no serían, claro, yo estoy intentando un poco hacerme la idea porque es como demasiado, y es muy llamativo, ¿no? Al final son lo que tú estás comentando son pues piezas muy pequeñas, como estabas diciendo, casi imperceptibles al ojo humano o imperceptibles que además tienen incorporada tecnología y por lo tanto pueden, que al final es un poco lo que estás comentando, ¿no? Hacer una máquina con una máquina, pero luego que también esa máquina tenga vida propia y pueda interactuar, ¿no? Todavía, Claro. todavía no, vamos a la parte, todavía no hemos llegado a la parte que da más miedo, ¿no? En relación también a la pregunta que veo en el chat, ¿no? O sea, el 3.0 al fin y al cabo tenemos como piezas de Lego capaces de transmitir corriente, ¿vale? Ujú. Y con esa capacidad transmisora puedes embeber ciertas capacidades de procesamiento de datos, ¿vale? Al fin y al cabo. Pero para ensamblarlas necesitas un ensamblador exterior. O sea, siempre vas a necesitar unos robots pequeños que las ensamblen o una caja donde hay una serie de mini grúas que las ensamblan. Esto es como funciona ahora mismo, ya funciona ahora mismo así la fabricación de microprocesadores, por ejemplo, ¿no? Entonces ya el paso 4.0 Ujú. y que es la meta última de la fabricación Sí, digital a sí, donde ya queremos el llegar. 3.0 me está pareciendo. A ver cuál es el Bueno, 4.0. Bueno, entonces, piensa que en el 3.0, vamos eliminando factores del paso anterior, ¿no? Ujú. Del 1.0 al 2.0, ya la máquina es capaz de replicarse a sí misma, ¿no? Con lo cual es más independiente. De 2.0 a la 3.0, es más importante el material que la máquina, ¿no? Pero igual necesitas una cierta capacidad de ensamblaje. Luego la 4.0 se parece mucho más a cultivar cosas que a fabricar cosas, ¿vale? Y esto, como lo explica Neil, es básicamente usar los principios que encontramos en la naturaleza, entender cómo funciona y llevarla al punto de generar materiales que podamos de alguna forma manipular y que sean capaces de fabricarse a sí mismos, ¿no? Y esto pasa en el mundo, y esto ya pasa, que aquí la paradoja es que estamos tratando de entender cómo funciona la tecnología más antigua del mundo de la fabricación, que es la vida en sí misma, ¿no? De cómo la vida se da. Y es que nosotros, por ejemplo, crecemos, tenemos la capacidad de generar los materiales, la información
la infraestructura de fabricación en un mismo sitio. O sea, hay un proceso de gestación, ¿no? En la madre, digamos, eh, o en los mamíferos, ¿no? O en cualquier lugar donde hay un proceso de gestación, pero luego nuestras células crecen por sí solas. No viene una máquina, dice, no, ya va, mandan un pequeño dron a alguien a reparar parte, no, tenemos capacidad de reproducir nuestras propias células, por ejemplo, ¿no? Entonces, imagínate llevar esto no a la industria, sino al mundo físico. Entonces, aquí lo que estamos hablando es de tener la máquina, el material y la información en un mismo sitio. Entonces, imagínate, tú tienes un material que puede ser un bloque, imagínate que tienes un bloque de, yo qué sé, de 30 por 30 por 30 centímetros, va desde el ordenador, programas qué quieres, en qué se convierte ese bloque, lo envías al ordenador y el bloque se convierte en lo que tú quieras, ¿no? Porque se autoensambla, se autofabrica y se autoconfigura, ¿no? Y se convierte en una guitarra y luego quieres que se convierta en otra cosa, entonces lo deconfiguras, lo conviertes en el bloque nuevo y luego lo conviertes en una mesa. Estoy diciendo en escenarios hipotéticos, ¿no? De lo que pudiera representar el llegar al punto de decir, conseguimos la fabricación digital. Ahora mismo estamos en 1.4 casi, ¿no? Ya hay Fab Labs y máquinas que se usan para fabricar otras máquinas. En cada paso la idea es hacer cada paso más accesible. Por otro lado, también hacer lo que cada paso nos ayuda a lidiar con temas, por ejemplo, relacionados con la sostenibilidad. En el Lego, por ejemplo, no hay desperdicios. En el caso del 4.0 no hay basura porque todo lo reconfiguras una y otra vez. O sea, es este tipo de cosas que podemos llegar a conseguir, que bueno, queda por verse, ¿no? Obviamente, pero que hay gente pensando en esto muy seriamente, con millones de dólares detrás en inversión, con redes globales colaborando para hacerlo posible, es una realidad hoy. O sea, Madre mía, yo es que estoy alucinando un poco con esto que nos has contado porque es un poco ciencia ficción, pero no lo es, ¿no? Igual que pasa cuando se habla de la inteligencia artificial o de cualquier tipo de tecnología disruptiva en la que ahora mismo se está trabajando. Y bueno, al final a la ciudadana de a pie todavía nos llega toda esta información como un eco, pues eso, ¿no? Eso no va a ser posible o yo no lo voy a ver, pero al final la rapidez en la que estamos inmersos ahora, ¿no? Con respecto a la evolución de la tecnología pues puede ser que sí, ¿no? Al final es un poco... bueno, pero ¿sabes lo que pasa? Es que estas tecnologías empiezan a entrar de manera silenciosa en nuestras vidas, ¿no? Y sin conocerlas, se convierten se convierten en unos extraños, pero luego nosotros nos hacemos más dependientes de ellos. O sea, por ejemplo, el GPS es una tecnología también que sonaba, no sé, a ciencia ficción en su momento y ahora Ujú. creo que, no sé, No, no al menos, podríamos, claro, por lo menos en sí, Europa, no sé, o aquí, sí, incluso sí. aquí en Indonesia, todos los servicios de mensajería, de, de- en lugares donde, por ejemplo, una de las cosas que hay en lugares como este donde no hay una cuadrícula tan regular y numerada de dónde está una calle, es perfecto, ¿no? Estas tecnologías se convierten muy relevantes porque estoy aquí en el medio de no sé dónde y te llega el delivery Ujú. de que ha pasado la mitad del mundo, te llega al punto que estás en el medio de la nada, ¿no? O sea, este tipo de cosas que se dan acá. Luego otra es los motores de búsqueda online, por ejemplo, ya están procesando tus datos, están siendo alimentados a grandes bases de datos y hay sistemas de inteligencia artificial que están generando perfiles de consumo y haciendo Mm. targeted marketing, ¿no? O sea, marketing enfocado en el tipo de intereses que tú puedes tener de acuerdo a la navegación, en casos a veces de acuerdo, a veces damos permisos a nuestros móviles para que nos escuchen, esas escuchas las usa Google, las usa Facebook, las usa Amazon, para que la próxima vez que te loguees te digan qué es lo que te puede apetecer comprar, ¿no? O sea, ya está. O sea, el tema es que es como que aquella cosa, la ciencia ficción no es tanta. O sea, al fin y al cabo ya estamos rodeados por tecnologías que están mediando la forma en que vivimos. Y yo creo que la clave está en, bueno, cuánto queremos saber, o sea, qué rol quieres jugar. ¿Quieres ser como el, la víctima de esto, ¿no? O quieres empezar a entenderlo, tratar de
jugar con ellos es diferente, ¿no? No es que vas a ir en contra a matar a Google de un día a otro, porque tampoco es, pero por lo menos conscientemente ya puedes hacer cosas, puedes también jugar a hacer que esto juegue a tu favor, y no termines comprándote cosas que, bueno, que a veces, como dice Yuval Noah Harari, dice una cosa muy interesante, que estamos llegando a un punto de inteligencia artificial que el algoritmo de Google sabe más de nosotros que nosotros mismos. O sea, es Claro. capaz de entender más de nosotros porque entiende dónde nos movemos, con quién hablamos, con quién nos juntamos, a quién le damos like en no sé dónde, a quién, qué tienda visitamos, ta, 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 y de repente dice, ah, mira, este es un europeo tal, de no sé tal, y es muy seguro que le gusten este tipo de zapatillas y que le guste este tipo de comida. Y nosotros vamos como estimulados como casi como monos comprando cosas que nos va diciendo la máquina, ¿no? Claro, al final nos van guiando un poco por el patrón de consumo y ni siquiera, pero porque yo creo que reflexiona más la máquina, en teoría, ¿no? O sea, como idea. Reflexionan ellos más sobre nosotros mismos que nosotros sobre nosotros mismos. Total. Se paran a pensar mucho más ellos que quizá nosotros como humanos. ¿Qué ventajas aporta la fabricación digital al sistema en el que vivimos, a las sociedades, a las ciudades, a los entornos rurales? Sí, Específicamente nos interesa mucho la parte de los entornos rurales porque nosotros vivimos en una zona de España muy ruralizada, ¿no? Nosotros vivimos en Extremadura, es una zona, es un territorio bastante grande con poblaciones que son pequeñitas y además están muy separadas entre sí. Entonces, bueno, ujú. nos interesa un poco que nos pusieras algún ejemplo o alguna idea o algo que a ti se te pueda ocurrir sobre las ventajas de la fabricación digital para este tipo de entorno. Porque al final tú vives también, Tomás, en una zona que se pueda parecer, ¿no? Me estás comentando que dentro de la zona donde vives, pues estás como un poco más aislado, ¿no? No es una gran urbe, no es Exacto, pues eso. exacto. A ver, ¿por dónde empiezo? La forma en que funcionamos ahora, yo creo que hacerlo súper rápido para entenderla, o sea, está basada en la hipercentralización de la producción, ¿no? Y del acceso también a materias primas, a las fuentes de energía para mover esas materias primas, a las infraestructuras que permiten transformar esas materias primas en productos, a los canales de distribución de esos productos, a a la forma también en que esos productos llegan a nuestras manos, ¿no? O sea, todo esto es como una gran, en su mayoría, yo diría que es una gran caja negra. De hecho, además, llena de una cantidad de incongruencias, como por ejemplo la pérdida casi completa de la capacidad productiva local, en países como España, por ejemplo, es súper obvio, ¿no? Ahí la irrupción de todo lo importado de China, eh, el, que al final depende de una... Hay un libro muy interesante que se llama La historia del mundo en 7 cosas baratas, ¿no? Creo que se llama Jason Moore, en el otro autor es el apellido es Patal, ¿no? Entonces ellos explican que en realidad todo el mundo como desarrollado, como lo entendemos ahora, no lo voy a llamar capitalista para no sonar raro, Mm. el mundo desarrollado, depende de una serie de conjunción de elementos que están basados sobre todo en la explotación, tanto de humanos como de recursos naturales, de una manera injusta, ¿no? O sea, que luego también perdemos capacidad productiva local, con lo cual perdemos conocimiento, con lo cual somos más susceptibles a ser manipulados. Luego, el modelo de producción industrializada llega a unos puntos totalmente inviables en términos de sostenibilidad planetaria, o sea, la forma en que consumimos combustibles fósiles para el transporte de mercancías, el ¿cómo se llama? La forma en que arrasamos con ecosistemas para producir en cantidades industriales alimentos, extraer minerales para los microcontroladores o la extracción de cobre en otros países, ¿no? Y luego, por ejemplo, lo injusto que es con bueno, con otras poblaciones en las cuales depende todo esto. Primero, las poblaciones que son movilizadas o desplazadas, por un lado, para las grandes explotaciones industriales, que esto ha sido un tema
histórico en los procesos de colonización, y luego la esclavitud moderna, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Y estamos hablando de la mano de obra barata, ¿no? Extremadamente barata. Entonces, yo creo que una de las cosas, la ventaja es cambiar esto, por un lado. O sea, primero es decir, ¿cómo cambiamos esto, no? Luego, lo segundo que diría, y a lo mejor desde un punto de vista un poco optimista, es que la fabricación digital, en la forma en que nosotros estamos trabajándola, primero la entendemos como una forma de empoderamiento de las personas, comunidades, organizaciones, ¿no? Es lo mismo que es complementar estas revoluciones digitales, el tener el superordenador en el bolsillo, a tener la capacidad de que ese superordenador en el bolsillo no sirva solamente para estimular ese modelo industrial globalizado, que más bien está exacerbando los problemas globales y locales, ¿no? No es que hacer comprar mejor y más rápido en Amazon, sino Ujú. hacer que el móvil te ayude a producir localmente más rápido y mejor tus propios problemas, ¿no? Y para eso necesitamos una interface que traduzca la información digital en la información física, que sea capaz también de ofrecer, no es como, esto no es como una caja negra mágica que soluciona los problemas, sino es un mundo de posibilidades, el aprender a cómo se hace casi cualquier cosa, cómo diseñar tus propios circuitos electrónicos, cómo fabricarlos, cómo aquí, por ejemplo, en Indonesia el tema del plástico es increíblemente problemático. Es como colectar de, colectar directamente desde los desperdicios posibles materias primas para reinsertarlas en cadenas de producción local. Es darle la oportunidad también a las personas a generar sus propias tecnologías y no consumir tecnologías que vienen preestablecidas o vienen dadas, ¿no? Entonces, esto es la parte romántica que va a tener, bueno, tiene muchos, a ver, no, competitivamente no es barato, o sea, no es competitivo económicamente, todavía la tecnología no está a niveles, yo qué sé, de que cada persona tenga en su casa fabricación, pero sí está a niveles de tener microfábricas a escala regional. Y aquí yo creo donde el caso que me describes en Extremadura puede ser interesante, empezar a tener infraestructuras de producción a mediana escala, ¿no? Donde podemos tomar desperdicios, convertirlos en materias primas. Las materias primas pueden ser insertadas en pequeñas microfábricas. Hay mucha gente trabajando ya en este concepto de microfábricas para producir bajo demanda objetos diseñados por las personas, por ejemplo, ¿no? Pero esto significa un cambio brutal de mentalidad, ¿no? Porque, perdona, Sí. esto es cambiar totalmente en el paradigma de la sociedad del 8-8-8, ¿no? 8 horas de trabajo, 8 horas de descanso, 8 horas de esparcimiento, ¿no? O de recreación. Y esta es la sociedad industrial que sigue hasta ahora marcada, o sea, trabajo de lunes a sábado, domingo descansar, las vacaciones de verano. O sea, modificar esto, no estoy diciendo que la gente se quede sin vacaciones, ¿eh? Estoy diciendo que es otra forma de vivir, ¿no? No es vivir, a ir a un trabajo al que tengo que ir porque no me gusta, porque estudié una cosa que odio para ir a un trabajo que odio, para ganar dinero, para comprar cosas que no necesito, ¿no? Y termina siendo como una cosa totalmente loca. Sí. Y pensar en que dedicar mi tiempo para aprender a hacer cosas que me llenan, trabajar en la producción local de mi comunidad, yo creo que es una vía por el que, por ejemplo, deberíamos tratar de experimentar, y sobre todo en estos poblados más pequeños presentan esa oportunidad de hacerlo, ¿no? Y en Indonesia Indonesia es un posible lugar para prototipar estos modelos de producción distribuidos, porque es un archipiélago de 17.000 islas. 17.000 islas, imagínate. O sea, que tú dices, ¿no? Estos pequeños poblados esparcidos en un gran territorio. Aquí estamos hablando de 260 millones esparcidos por 17.000 islas, aunque el 60% están en la isla de Java. Hay muchas comunidades remotas, ¿no? Y que están Mm. separadas por el mar, el océano Índico, sí. Y, y que presenta también para mí es un territorio de experimentación.
que es lo que estamos tratando de hacer aquí ahora. Claro, al final pues piensas en el modelo de producción actual que tenemos y piensas en, vamos a reducirlo así a esta frase, ¿no? En que Amazon o cualquier tipo de empresa tenga que repartir productos en 17.000 islas a nivel de la sostenibilidad medioambiental, pues es una locura. Y si solo lo extrapolas luego a todo el resto de países del mundo, pues quizá sean respuestas a todas las preguntas que hay ahora con respecto a por qué estamos en la situación en la que estamos con el cambio climático, etcétera. Exacto, ¿no? Y que hay una cosa que nosotros hicimos una campaña cuando estaba en el Fab Lab Barcelona, que decía, free shipping is not free, ¿no? El Amazon, el envío gratis, es mentira. Hay un montón de externalidades escondidas de la compra de un proyector, de un videoproyector por $30. Y todo aquí está, ese costo que terminamos pagando es irreal, porque no estamos pagando el precio justo por la mano de obra, pero no estamos pagando el precio justo por el petróleo, porque no estamos incluyendo los costos ambientales en los que produce la fabricación de un producto de este tipo y el envío por todo el mundo. O sea, estamos viendo también, es un sistema ficticio también, este sistema industrial. Es como también la economía, la economía de esta, todo un poco inventado y estamos viviendo de unos mitos que, bueno, vamos a tener que pegarnos muy, muy, muy fuerte para cambiarlos, ¿no? Lo que Sí, al estamos final diciendo estamos como consumidores, ¿no? Estamos todos acostumbrados ya a comprar, tirar, todo lo que estás comentando de fabricar es nosotros. conveniente, es Claro, conveniente, sería, es que es bastante difícil de pelearlo, también te lo digo. Yo lo ujú, vivo también, o sea, es parte también del mundo en que vivimos, que es vivir dentro de la yo creo que estamos en transición, pero vives en una paradoja constante, ¿no? De que sí, activista del cambio climático tuiteando desde un iPhone, ¿no? Y resulta que todo el iPhone, su cadena de producción está basado en la destrucción sistemática del planeta. claro, al final es un poco volver a lo que hacíamos antes, ¿no? Pues yo recuerdo que nuestras personas mayores se arreglaban muchas de las cosas que utilizaban, ¿no? No cogían directamente y, oye, pues se me ha estropeado, me lo invento, el calefactor del baño y lo tiro y me compro uno nuevo, sino que lo despiezo, abro, miro y puedo incluso ahora con la ventaja de tener herramientas que nos permitan fabricar nosotros piezas, ¿no? Una de las partes para mí y muy, muy esenciales de la impresión 3D es precisamente esa, ¿no? El diseño y fabricación de piezas únicas que sirven para ti, para solucionarte a ti un problema o una necesidad que tú tengas, también un poco, pues eso, ¿no? Apoyando el evitar participar en la medida de lo posible de todo lo que es el proceso de producción que está destruyendo un poco el ecosistema medioambiental mundial. Es súper interesante, Tomás, todo lo que nos estás contando, porque es que abarca muchísimas temáticas y a mí me está haciendo personalmente reflexionar mucho sobre el modelo o sea, cómo yo me comporto, ¿no? A la hora de relacionarme con la tecnología y con las compras y con la inteligencia artificial y con todo con lo que conlleva pues, vivir en este mundo ahora mismo. Como comentabas, la inteligencia artificial se está aplicando a todo, Ujú. a todos los sectores productivos. También en fabricación digital hay inteligencia artificial. Y tanto, claro que sí. O sea, ahí, a ver, es que en realidad al fin y al cabo la inteligencia artificial es extender las capacidades de procesar datos a gran escala, ¿no? A ver, lo que hace no es tan diferente de hacer lo que ya hacemos, pero simplemente utilizando redes de ordenadores que son capaces de manejar bases de datos complejas y que son capaces de ser mucho más rápidas que nosotros, ¿no? Más rápidas que nosotros. ¿Qué pasa? Que, por ejemplo, hay aplicaciones de la inteligencia artificial en el diseño digital, por ejemplo, que es el paso previo a la fabricación. Imagínate que tú estás diseñando una mesa o una silla, ¿no? Con una silla en el ordenador y quieres probar varias formas en que la silla puede ser más o menos, por ejemplo, pesada o dependiendo del material que estás utilizando, Uh -huh. o resistente a cierto peso. Entonces puedes hacer simulaciones utilizando las capacidades que te da la inteligencia artificial y generar un montón de iteraciones de cuál sería, por ejemplo, el diseño de una silla en la que estás buscando
estas cosas específicas, ¿no? Este performance, puede ser el precio incluso, puede ser el material, la capacidad de carga, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces yo creo que al fin y al cabo te ayuda a tomar decisiones, sobre todo, ¿no? Y esa es de nuevo la versión romántica, la no dominante. O sea, porque hay dos cosas aquí. Una es que estas tecnologías pueden llegar para romper, que pueden ser rompedoras y reconfigurar la forma en que nos organizamos, ¿no? Por ejemplo, el blockchain, sin contar la parte especulativa de, de algunas criptomonedas, y todo el tema casi el mundo tipo casino que se ha generado alrededor de las criptomonedas. eh, Presentan alternativas muy interesantes para reemplazar sistemas centralizados, por ejemplo, ¿no? O para la distribución del valor, o para la generación de contratos entre personas y organizaciones de una manera mucho eh, más contemporánea, ¿no? Todavía vamos al notario para hacer ciertas cosas, una cosa como muy troglodítica, ¿no? Hasta cierto punto. Entonces, estas tecnologías pueden llegar y cambiarlo todo y pasar al modelo centralizado, distribuido y cambiar el poder de manos y hacer que se balanceen las cosas, o puede exacerbar y aumentar el modelo extractivista, ¿no? Que es lo que está pasando con el, la, el dominio por ejemplo, del Internet por parte de los cuatro jinetes del apocalipsis, que muchos los llaman, ¿no? Que es Apple, Amazon, Google y Facebook, ¿no? ¿Qué pasa? Que estas compañías lo que tienen es que tienen más capacidad de procesar información que la gente está compartiendo y ha generado marketplaces, con lo cual genera usuarios y casi que te obligan a utilizar el Internet a través de sus canales, ¿no? Y eso es lo que les da las ventajas comparativas. Entonces han exacerbado el modelo extractivista, ¿no? Por no llamarlo capitalista. Entonces luego con la fabricación digital puede pasar lo mismo. Y aquí hay varias banderas rojas que hay que levantar y decir, cuidado, que ya el tema del open source software ya ha sufrido bastante la apropiación de lo que genera la gente por parte de la industria. Aquí en un escenario terrible y que está empezando a pasar es que terminen Google y Amazon siendo los dueños de la tecnología de producción del mundo que viene. Entonces, lo que puede pasar, para mí un escenario un poco posible, aunque sea catastrófico, es que, por ejemplo, Amazon termine siendo el dueño de las microfábricas y que vaya a tu ciudad o tu pueblo y te digan, bueno, somos Amazon, venimos a instalar aquí una microfábrica y aquí ustedes van a pagar todos una suscripción mensual, y con esa suscripción mensual usted va a tener acceso a tanta cantidad de producción, y si usted quiere más tiene que pagar más, y para pagar más ya terminas prostituyéndote para hacer rico a otro, ¿no? Pero llevándolo a una escala incluso mucho más agresiva, ¿no? Imagínate que las grandes industrias, por ejemplo, de nuevo, aplicando grandes ideas con el enfoque totalmente desvirtuado. Yo lo he visto en carne propia en workshops con grandes ejecutivos de empresas como Nike, IKEA o H&M, que van a que otra, no voy a nombrar la empresa, pero una gran empresa muy famosa por sus workshops de design thinking, vienen a decirles que pongan todo tiene que ser as a service, ¿no? Furniture as a service, shoes as a service. ¿Qué quiere decir? Como la Netflixización de la economía, en que pagas por suscripción a todo. A Nike tú pagas $200 al mes, con eso te da para cambiar los pantalones, y dos pares de zapatillas en todo el mes. No sé, por decir, Sí, entonces sí, al nunca, final nunca, no nunca, es nunca tienes tuyo. nada, nada. Claro, no es tuyo. Esto, por Claro, ejemplo, me recuerda ahora a una tendencia que aquí todavía, bueno, no sé si en otro sitio, que era el alquiler de electrodomésticos, por ejemplo. En lugar de claro, comprarte una lavadora o una nevera, pues la alquilas hasta que la uses y luego cambias otra. Esto pasa mucho con los coches, ¿no? Al final, claro. El leasing, ¿no? El el famoso leasing. leasing. Ya. Exacto. Entonces estamos un poco tendiendo a esto. Esto que estás comentando,
yo creo que todas las personas también que nos están escuchando lo está viendo con respecto a las grandes compañías que estás comentando, ¿no? Como Amazon, por ejemplo, con respecto a la compra de productos y servicios, cómo se están comiendo el mercado minorista hay cada vez menos comercios locales, menos personas que se pueden dedicar, y esto también es un impacto en la empleabilidad, un impacto en el empleo local y en los modelos de desarrollo. Al final, ¿qué vamos a acabar? Todos consumiendo a 4 empresas y esas empresas controlando todo lo que tenemos, todo lo que hacemos también. Las noticias, a ver, desde una noticia ya pasa en gran parte con todo el ámbito alimentario. O sea, de hecho, al fin y al cabo hay un puñado de empresas que al final controlan todo el mercado alimenticio a escala global, ¿no? Y está pasando, como tú dices, con, con- a ver, está pasando también en otros ámbitos que no solamente son el alimentario, ¿no? El impacto en las ciudades, y aquí vuelve el urbanismo, el impacto de la tecnología en la ciudad, ¿no? O sea, las tecnologías digitales han llegado y han transformado las ciudades, ¿no? El gran drama de Barcelona y el impacto de Airbnb, por ejemplo, ¿no? La transformación entera de barrios por el impacto de Airbnb. Lo que tú dices también, el comercio local está básicamente ahogado bien por las grandes superficies o las grandes marcas que entran en las ciudades, y si no, por otro lado, por el comercio online. Entonces, ahí, fin al cabo, lo que hace la ciudad, que es em, Jane Jacobs, por ejemplo, que es una gran pensadora americana, bueno, ya falleció hace años, ¿no? Pero Jane Jacobs es una de las referencias en el urbanismo, precisamente, por defender el rol de los comercios locales, de la comunidad local, que hace que la ciudad sea posible, ¿no? Y esta vida comunitaria en la ciudad que viene también dada por la capacidad que les damos a los ciudadanos de tener una voz y un rol dentro del modelo productivo a escala local, ¿no? En el modelo industrial a lo mejor eras el dueño de la tienda que revendía cosas, o tenías una tienda medio taller, que fabricabas cosas o reparabas. Eh, pero yo, de nuevo, siendo con una visión un poco romántica, una alternativa a estos modelos de suscripción es traspasar la agencia la propiedad de este modelo productivo local, o al menos en una parte, a las comunidades locales. Y pensar bueno, en el nuevo tipo de comercio, en las lógicas de la fabricación digital. En una zapatería ya no tienes el almacén con cajas de zapatos, sino estás produciendo bajo demanda zapatos hechos localmente, con materiales también procesados localmente, y que se producen en el momento. Vas ahí, vas a la zapatería, te escaneas el pie, pones los colores del que te gustan, mandas el zapato a imprimir, y mientras tanto te tomas un café, ¿no? Es un buen ejemplo, así Por más ejemplo, entendible, ¿no? Ujú. sí, por ejemplo eso, o también las lógicas que se pueden dar entre los comercios de restauración y alimentación a escala local, con la generación de desperdicios orgánicos, y cómo esos pueden ser utilizados para generar diésel, pueden ser utilizados, que puede generar energía, pueden ser utilizados para generar nuevos materiales, como son los bioplásticos, pueden ser utilizados para generar compost, para cultivar los alimentos, ¿no? O sea, estas lógicas de producción local que parecen una quimera, en realidad yo creo que tenemos la oportunidad de, por un lado, introducir nuevas tecnologías que nos van a ayudar a hacerlas menos tediosas, estas labores, Ujú. pero que también tienen que tomar en cuenta que esto también son tecnologías, las low tech, que venimos usando por siglos, ¿no? O sea, yo veo aquí, por ejemplo, aquí hay gente que todavía prácticamente vive en la sociedad agraria, ¿no? Y que todavía tiene su vaca, que con la orina hace que el suelo sea más fértil, con eso cultiva un par de plantas que se comen ellos, pero también alimentan a las mismas vacas, yo qué Ujú. sé, ¿no? O sea, Sí, eso es economía circular en el caso de... Sí, total, tradicional. total. Hay mucho de este conocimiento allí que existe, y que bueno, que tampoco hay que reinventarlo, pero sí hay que hacer un upgrade, ¿no? El upgrade que podemos hacer, como te digo, para gestionar a lo mejor bases de datos de la cantidad de plástico que puede producir tu microplanta a escala local,
Entonces tú diseñas dentro del móvil que vas a diseñar algo que quieres no sé, una estantería para casa, pero ya sabes en el móvil en tiempo real qué tipo de materiales están disponibles en tu microfábrica local. Entonces dice, bueno, este me gusta, este no me gusta, o espero a la semana siguiente, que el día de los trastos la gente saque sus cosas y que se conviertan y que alimenten, es como un estómago, ¿no? Las ciudades tienen que eso, los pueblos, ¿no? De hecho, diría más los pueblos y los barrios. Creo que es donde se puede dar se puede empezar a poner en práctica muchas de estas lógicas. Y no tanto yo me he cansado de trabajar con grandes ciudades y es que te pierdes. Se pierde como el ámbito de acción, se pierde el ámbito político, se pierde con quién hablas, qué capacidad tiene la persona que es tu interlocutor para hacer cosas de verdad, y para hacer cualquier cosa todo requiere bueno, que es una parafernalia, y dices, mira, ¿sabes qué? Lo hago en el barrio, o mi manzana, hago algo, empezar por ahí, ¿no? Es lo que yo también recomendaría. Y no esperar que un político nos dé la oportunidad, ¿no? Claro, y sobre todo, pues eso, en los entornos más pequeños, porque al final ahí también es donde más se necesita, ¿no? Porque muchas veces tienes menos la visión. Ujú. Con respecto a esto, para eso existen los Fab Labs, entiendo. Ahora la pregunta sería que nos cuenten un poco qué es un Fab Lab, Sí. y cómo una persona que no tenga ni idea de esto que estamos hablando, que le pueda sonar un poco pues lo que comentábamos al principio, ¿no? Un poco lejos de su perspectiva tal, puede empezar a iniciarse en este campo, y qué posibilidades de empleo, que bueno, ya las has comentado, aunque no te las hemos preguntado directamente, pero con los ejemplos que has estado poniendo, pues es una buena manera de empezar. A ver, un Fab Lab, también para separar, que es una quizás una asunción muy frecuente, ¿no? En Uh relación a los -huh. Fab Labs. Los Fab Labs no son fábricas, o sea, son Uh Fabrication -huh. Laboratory, no vienen a reemplazar la industria, no son las microfábricas que digo. Los Fab Labs son un punto, es como un espacio de mediación un poco más humana con la tecnología, ¿no? Y estos Fab Labs lo que ayudan es a ayudar a la gente a aprender cómo usar estas tecnologías. O sea, son unos centros de aprendizaje, son unos lugares donde es perfecto el prototipado y la experimentación, sin comprometer cadenas de producción, ¿no? Donde tú, antes de ir a la microfábrica, dices, déjame probar la estantería primero con este material que es de menos calidad, pero que Uh además -huh. puedo hacer la prueba, veo que me gusta. Ese material se recicla, se puede utilizar para otras cosas, y ya sabes que ese diseño es el que te sirve, que te gusta, vale. Entonces lo llevas a la microfábrica, ¿no? Por ejemplo. Entonces, esta diferenciación para mí es súper importante, ¿no? De no ver a los Fab Labs como pequeñas fábricas, que yo creo que en el pasado hemos sufrido un poco esta caracterización, y que no nos ha ayudado. Uh -huh. Ahora, yendo a qué son los Fab Labs, ¿no? El acrónimo es Fabrication Laboratory, o sea, es un laboratorio de fabricación digital donde hay una serie de máquinas que han sido sistemáticamente eh, elegidas, testeadas, y un poco vienen también de un rigor científico desarrollado dentro del centro de bits y átomos del MIT, ¿no? De ahí es donde nacen los Fab Labs de una manera accidental, lo decía antes un poco en broma, como Neil Gershenfeld se convierte en uno de los padres accidentales de los Fab Labs, porque yo creo que hay más. O sea, para mí Neil es así es la pieza fundamental sin duda, pero también hay personajes como Mel King, que era uno de bueno, es todavía un líder de los derechos civiles en Estados Unidos, uno de los primeros profesores afroamericanos del MIT, que fue el primero que tocó la puerta al MIT y dijo, miren, ustedes tienen aquí en Cambridge, que está dentro de la gran Boston, ¿no? La tecnología más avanzada, las mentes más brillantes, el conocimiento más increíble del mundo, y están inventando el futuro, pero a un kilómetro, al otro lado del río Charles, está en el sur de Boston, hay comunidades afroamericanas de jóvenes totalmente abandonadas del sistema escolar,
en desempleo, entregándose a las drogas o a la delincuencia. Dices, ¿de qué le sirve a Boston tener el MIT si el MIT no está generando ningún impacto positivo en Boston, ¿no? Entonces, Mel King, conjuntamente con Neil, consiguen convencer a la National Science Foundation, que es como bueno, el Fondo Nacional Científico de Estados Unidos, financiar el establecimiento de un centro tecnológico en Boston, en el South End, en Boston. Y ahí empieza el primer Fab Lab. Ah, es como, ¿por qué empieza el primer Fab Lab? Porque gracias a ese proyecto, Neil y el grupo de investigadores diseñan cómo hacer como un mini MIT al otro lado del río. O sea, en lo que en lo que respecta a la fabricación digital, ¿no? Y ahí se genera un inventario, o sea, es un listado de máquinas y procesos que han sido testeados previamente en el MIT, en el ámbito de la clase de Neil que se llama How to Make Almost Anything, pero que está pensado para que otras personas fuera de ese entorno académico, etcétera, aprendan y sobre todo que sea mucho más accesible y democrático. Luego, ese listado de máquinas y de procesos han ido evolucionando en los últimos años y se actualiza de vez en cuando. Eh, y, 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 y de hecho la curaduría o quizás ¿cómo te digo? El, no, la propiedad no se dice, el ownership. El, ¿Cómo se dice? Ownership. Espérate, porque yo tampoco El sé qué owner es palabra. el dueño, el owner es Sí, el dueño. la propiedad, ¿no? Es como la propiedad, Sí, de hecho ya no es autoría, sola, la no es, autoría. no es solamente del MIT ya, ¿no? Sino que ahora también la red de Fab Labs participa en sugerir nuevos equipamientos y de hecho hay Fab Labs, hay gente dentro de la red de Fab Labs que está desarrollando máquinas que están reemplazando las máquinas comerciales, Ujú. lo cual las hacen más baratas, las hacen, cuando la gente se arma sus propias máquinas, no solamente tienes la máquina, sino que tienes el conocimiento de cómo funciona la máquina, con lo cual Claro, te y da una además, economía mucho mayor. sí, y estará adaptado también a la necesidad específica que tú tengas. Correcto. No es algo que venga ya prediseñado y que tú te tengas que adaptar, sino que es algo que está fabricado específicamente por ti. Me ha gustado mucho lo que has comentado de democratizar el conocimiento, porque al Sí. final es un poco, ¿no?, la filosofía de todos los proyectos que existen, que hay muchos de tema de difusión y de sensibilización tecnológica en muchos ámbitos. Tomás, te voy a hacer Sí. una pregunta más de las que yo tengo y luego pasamos, si quieres, un poco a ver el chat, porque tampoco te quiero robar mucho tiempo. Em, Me imagino que tendrás que hacer cosas de tu trabajo. Em, ¿Puedes compartirnos o alguna idea sobre cómo estamos nosotros en España, ¿no?, con respecto al desarrollo de los Fab Labs o los resultados que se están obteniendo a nivel mundial de lo que estás comentando, ¿no? Pues ya hay personas que fabrican máquinas específicas para los Fab Labs que están personalizadas, etcétera, etcétera. ¿Algún otro ejemplo más? ¿La situación de España? Sí, a ver, yo te la puedo decir también habiendo sido parte de darle forma un poco a la red, bueno, en el mundo un poco, ¿no? Sin sonar muy pretencioso, o sea, ponte a pensar que yo aterrizo en el IAC, donde ponemos en marcha el Fab Lab de Barcelona en el año 2006. Yo aterrizo en el año 2006 y ponemos en marcha el Fab Lab de Barcelona en 2007. Para ese momento, el Fab Lab de Barcelona era el Fab Lab número 10, 11 de la red mundial, ¿no? Ujú. Era el primer Fab Lab en España, el primer Fab Lab en la Unión Europea, alguna disputa que tenemos ahí con Ámsterdam, en modo broma también. Eh, Ayudamos a poner en marcha el primer Fab Lab en América Latina, en Perú, con el apoyo de la cooperación española. Proyecto súper bonito. Y de alguna forma he ido viendo cómo las cosas van creciendo bueno, con cosas muy buenas y cosas también de las que uno aprende, ¿no? No diría malas, sino que cosas de las que se aprenden. Ujú. Creo que en España había un liderazgo muy interesante distribuido con gente muy entusiasta, como por ejemplo la gente del Fab Lab de Sevilla. Había también un impulso importante
de Pérez de Lama, saludos. También en Madrid con César y Sara, César García y Sara. En el norte, en Bilbao, con Karim. Una cantidad de gente, y David Bello, por ejemplo, en su momento cuando estaba luchando dentro de Laboral para que el Fab Lab fuese uno de los mejores Fab Labs, un tipo increíble, pero que bueno, que fue presa un poco de esta institucionalización y luego desinstitucionalización de la cultura en España, ¿no? Que yo creo que también los Fab Labs han sufrido eso, la parte del financiamiento, por no asociarlos directamente con un modelo productivo de respuesta inmediata, ¿no? Bueno, es una de las cosas también con las que sufren los Fab Labs. Esto también se ha dado en España, obviamente. Sí, a lo mejor me estoy olvidando seguramente de muchos nombres, pero te digo, gente que, bueno, obviamente el Cesario y Nuria en León también, todos Fab Labs y además de diferentes naturaleza, ¿no? Gente dentro de la universidad, gente dentro de un rol, una visión más comunitaria, ¿no? Como puede ser Espacio Open o el Makerspace en Madrid, gente dentro del ámbito más institucional como fue la experiencia de laboral, iniciativa privada como ha sido la de Cesario y Nuria, que para mí son uno de los héroes, y más recientemente también nuevas iniciativas. Creo que hay una red de Circular Fab en Cuenca, si no me equivoco. Hay están en Cataluña, por ejemplo, hay una serie de Fab Labs que están emergiendo también en Sant Cugat, en Tarragona, en Lleida. O sea, hay mucha, yo creo que hay materia prima muy buena, Ujú. pero creo que llega hasta cierto punto en el que no hay yo creo que un apoyo sistemático para apoyar esto. Imagínate, nosotros en el Fab Lab de Barcelona preferimos saltar directamente a los fondos europeos antes que buscar a nivel local, ¿no? Siempre fue un poco un reto buscar apoyo local. El apoyo local que conseguimos, que bueno, ahora podemos celebrarlo, por ejemplo, en Barcelona, eh, el- la voluntad del ayuntamiento de poner en marcha la red pública de Fab Labs, ¿no? Que ellos lo llaman Ateneos de Fabricación, pero son Fab Labs públicos que de hecho nosotros diseñamos y pusimos en marcha, y que de una manera yo creo que interesante se ha apropiado la ciudad y le ha dado su propia forma, ¿no? Pero yo creo que hay un componente aquí que a veces se olvida en las ciudades, ¿no? Y los gobiernos locales, que es que esto no va de poner unas máquinas en el barrio, sino también la conectividad global es súper fundamental, ¿no? Y ser parte de una red global, yo creo que hace que todos sumemos, ¿no? Y para mí, yo creo que a ver, más allá de esperar de nuevo, porque las instituciones apoyen o no, yo creo que el desarrollo de la red de Fab Labs en España ha tenido sus altos y bajos, y lo seguirá teniendo, ¿no? Yo creo que como en todos lados, aquí en Indonesia también, un país tan grande, hay muy pocos, pero luego en Filipinas hay un montón, y a veces tiene que ver con la voluntad política o una empresa. Por ejemplo, Orange se ha enrollado mucho también, creo que en España y en Francia, para poner en marcha Fab Labs. Ya estamos empezando a ver como que de muchos lados. Ahora también hay Fab Labs justo el Fab Lab en Ibiza, que también estuvimos ayudando a poner en marcha, abrió. O sea, que van saliendo de repente nuevas iniciativas que le dan como un nuevo aire, y esto está Ujú. bien, ¿no? Y hay iniciativas que a lo mejor se van apagando con el tiempo porque, bueno, forman parte de una lógica institucional, organizativa, bueno, que tiene su inicio y su fin, ¿no? Yo Yo creo igual, que, sí, no, dime. no, mientras que estabas hablando, creo que cuando has estado nombrando a tanta gente, creo que el espíritu de los Fab Labs también tiene que ver con la implicación personal de cada uno, ¿no? Son personas que están muy, muy comprometidas con la filosofía de los Fab Labs y con conseguir realmente, bueno, pues los objetivos que se persiguen, que van más allá de toda la institucionalización y todo lo Sí. que es, bueno, pues Hay gente con muchas ganas, yo puedo seguir haciendo la lista, ¿no? Matthew, es que también se me olvidan nombres. bueno, La no te UPC en preocupes. Valencia, es que es una Sí. locura, es una locura. Y nosotros una de las cosas que yo también recomiendo también a los que recién se suman o los que llevan mucho tiempo lo han sabido, es que lo bonito de esta red es que tu éxito no depende del éxito de los otros, ¿no? Y yo creo que
el Fab Lab de Barcelona, que yo puedo decir que estuve dirigiendo hasta hace poco y que ahora hubo un cambio de liderazgo que tocaba, ¿no? A mí me tocó venir aquí a Indonesia por decisión propia, no me tocó, decidí venir aquí a Indonesia y creo que también cerraba un ciclo allá. Pues ese rol del Fab Lab de Barcelona, un poco el liderazgo se dio gracias a que fuimos ayudando a otros. O sea, es como un liderazgo en práctica. Ujú. Y eso fue a través de poner en marcha el Fab Academy, que es el programa de formación donde los líderes de los Fab Labs se crecen y se desarrollan y luego se convierten en líderes de sus propias iniciativas. Nosotros lo empezamos a poner en marcha con el MIT y algunos lo hicimos accesible. Ayudamos a gente y compartimos nuestra información con quien sea para que se monte su Fab Lab sin generar un peaje, no sé. Registramos la marca Fab Lab en Europa para protegerla cuando sale alguna empresa loca en Francia, que nos ha pasado varias veces, o en no sé dónde, decimos, hey, usted no puede aprovecharse de esta marca porque esto tiene unos valores en Claro. los cuales usted no está comprometido, por ejemplo, ¿no? Y es esto, un poco ayudar a replicar este espíritu es el que yo, de alguna forma, creo que si todos pusiéramos un poquito, ayudar a otros y a sumar, creo que creo que se convierte en una fuerza mucho mayor, ¿no? Y no estás tú peleando con el secretario de gobierno de no sé dónde, sino Ujú. estamos, boom, moviendo en bloque, ¿no? Pero bueno, Claro, eso es como externo, ¿no? De todo lo que es la parafernalia esta gubernamental, que muchas veces se come lo que tú comentas, ¿no? Los total. proyectos y las iniciativas que tienen un sentido que muchas veces pues, se distorsiona. Tomás, bueno, comentarte que nosotros en Extremadura también tenemos unos espacios, bueno, primero nuestros centros de competencias digitales, donde de una manera más básica trabajamos, como estamos haciendo ahora con Cacharreo Summer, todo el tema de la fabricación a una escala lógicamente muy, muy básica, con personas que no han trabajado nunca con este tipo de herramientas y bueno, pues creo que comparten con nosotros también toda esta visión de la necesidad bueno, al final suplir y tener creatividad para generarse sus propias imagínate, ¿no? En el tema de la impresión 3D, sus propias piezas y al final, pues lo que comentábamos anteriormente, cubrir ahí una necesidad que tienen. Y luego también a nivel un poquito más avanzado tenemos una red de circular fabs, que son también espacios de fabricación con herramientas más elaboradas, más estructuradas, donde ya, pues bueno, tiene un poco la filosofía vuestra, ¿no? De los Yo, Fab Labs. sí, yo decía en Cuenca, pero en realidad es una red, ¿no? O sea, es en otras ciudades, no es solamente en Cuenca. Pues O, los de Cuenca yo no los conozco. Yo te puedo comentar de Extremadura que se llaman Circular Fabs y nosotros creo que son 5 centros distribuidos regionalmente y bueno, trabajan en red entonces, también. vale, no, esto he confundido yo. Entonces no son los de Cuenca, sois vosotros. Somos Me nosotros, pareció sí. súper interesante y que creo que encaja, claro, son como tú dices, encaja perfectamente con esta lógica. ¿Pero ¿y estos son Fab Labs o no? No, yo creo que no están asociados a la red Fab Lab como tal, son un proyecto dentro del gobierno extremeño, ¿no? Que ha decidido apostar un Qué poco bonito. por abrir este tipo de centros, pero con la misma filosofía y con la misma intención, ¿no? Al final es un Sí, poco que las personas tengan acceso a espacios donde puedan adquirir conocimiento que luego puedan implementar ya a nivel de empleabilidad fuera en proyectos que a partir de ahí pues puedan salir. Entonces, un poco, buenísimo. es que mientras que estaba escuchándote, estaba pensando mucho en la parte esta nuestra. Tomás, yo creo que ya nos hemos quedado sin tiempo, no te queremos robar mucho más. En el chat había una primera pregunta que hizo Esmeralda hace bastante, cuando empezamos a hablar, que bueno, era un poco hablando de la parte principal cuando empezamos la conversación, ¿no? Que si íbamos a vivir en un mundo gobernado por máquinas, que si podría ser, ¿no? Que al final ella tiene un poco de vértigo. Ahora me respondes a esa pregunta. Luego Santiago también comenta que toda esta super tecnología está pensada para conseguir que compremos más y mejor, en referencia, por ejemplo, a lo que estábamos hablando de cómo las grandes tecnológicas con la inteligencia artificial, los algoritmos nos guían un poco por todo lo que es el consumo. Y
Y bueno, él comenta que no sabe bien si es para que compremos más y mejor o para hacer un mundo más igualitario, más justo, más ecológico, para facilitarnos la vida, porque esto no está al alcance de todo el mundo, comenta él. Y luego, bueno, pues hemos compartido también en el chat la página web de los Circular Fab, y Rubén comenta que es un espacio, lo que yo un poco estaba comentando, un espacio abierto de innovación, está ideado por la Diputación de Cáceres para ayudar a Buenísimo. personas a incorporarse a esta cuarta revolución industrial, ¿no? Poniendo pues al servicio de las personas lo que te decía, maquinaria y tecnología, pues cortadoras láser, herramientas ya un poquito más avanzadas de las que nosotros tenemos en nuestros centros de competencias digitales, que es como un primer acercamiento, una iniciación para ahí generar un poco el gusanillo de todo lo que es, pues eso, el trabajo con este tipo de tecnología. Desde Miajadas nos dicen que lo que más nos atrae es el impacto y el cambio de mentalidad en la sociedad, ¿no? Que todos estos modos de hacer tecnológicos pues nos están trayendo, ¿no? Hacia una economía más sostenible y circular. Esto es una revolución y bueno, pues también como podrás leer, te están dando las gracias por toda la conversación que hemos tenido, a la que yo también me sumo. Te agradezco muchísimo que hayas hablado con nosotros. Me parece que nos has dado unas ponencias magistrales de muchas cosas. No tengo ya folios para escribir todas las referencias que nos has dado. Me he quedado con el libro, La historia del mundo en 7 cosas baratas, que a mí personalmente me interesa bastante toda esta parte. Y bueno, creo que estás compartiendo Sí, las páginas lo comento también para que las personas que nos están viendo estén pendientes del chat, porque bueno, Tomás ha puesto aquí las 2 páginas web principales de la iniciativa en la que él está trabajando actualmente, ¿no? Que son los Fab City y la parte del Fab Event de Bali, que me gustaría terminar con esto porque hemos visto que estáis preparando un gran evento del 12 al 22 de octubre y bueno, pues sí. que nos cuentes un poquito sobre él. Sí, yo quería terminar con dos invitaciones. Una es a sumar esfuerzos, ¿no? Esta idea me parece una iniciativa súper interesante de la red de Circular Fabs. La he visto, perdón la confusión, lo confundí Cáceres con Cuenca, mi error. Pero me parece súper interesante y obviamente súper conectado con lo que estamos haciendo en los Fab Labs y Fab Cities, ¿no? Entonces, si hay algún interés de sumarse a la red de Fab Cities, abro la puerta allí para iniciar un diálogo entre Cáceres Uh o -huh, o si es con Extremadura, para sumarlos. De hecho, hay regiones en Francia completas que son parte de la red de Fab Cities y es una forma de generar puentes en los cuales estas redes se inspiran de otras redes regionales y de ciudades a escala global o inspiran a otras también, ¿no? Y yo creo que esto es súper, súper relevante para esta colaboración a escala global. Tenemos una serie de eventos, de programas que estamos lanzando dentro del ámbito de FabCity que creo que os puede interesar, ¿no? Y por otro lado, el evento en Bali en octubre es básicamente un evento que junta no- esto no sé si lo sabéis o yo creo que no lo conté, pero cada año la Red Mundial de Fab Labs se reúne en un lugar del mundo. Y lo mismo pasa con Fab City. Entonces, este año hemos conseguido que ambas redes se junten al mismo tiempo en Bali. Lo hemos programado para octubre, que sabemos que no es un mes fácil para la gente que, no sé, que no tiene vacaciones, pero es que esto no son vacaciones, que esto es uno de los cambios también. No queremos hacerlo como un viaje de vacaciones, sino un viaje de trabajo a Bali, aunque sea un poco contradictorio. uh -huh. Es un evento de 10 días, porque sabemos que para muchas personas es un esfuerzo grande viajar al otro lado del mundo y hay muchos de los Fab Labs que están en Europa y en Estados Unidos. Y es un evento que trata también de combinar esta red mundial global con todas las iniciativas a escala local que están asociadas con modelos de economía circular, con diseño regenerativo, con materiales alternativos y con un programa cultural bastante rico. Yo lo que les voy a decir es yo estoy en la parte organizativa, les digo lo que les digo a todos mis amigos, a los que invito como speakers, a los que invito para que vengan, les digo, yo no podré poner esta configuración que se está dando este año en Bali de nuevo, no sé cuándo se pueda, o sea, es bastante único. Uh -huh. Y si podéis hacer el esfuerzo y queréis venir y conectar con la red de Fab Labs y Fab Cities y estar también inspirados también con una forma de hacer
fuera de la burbuja occidental, creo que también muy rica. Os Exacto, te iba a recomiendo comentar, que eso nos vengan. enriquecerá seguro, seguro. Sin duda, sin duda. Yo estoy flipando cada día porque voy descubriendo y descubriendo y descubriendo y no se acaba. No se acaba. Hay mucha energía, muchas ganas aquí y creo que la conexión de, bueno, de esta, como os decía, ¿no? De lo local con lo global, de, bueno, diferentes aproximaciones a la innovación, a la fabricación, va a generar un diálogo súper rico y es lo que queremos hacer, generar las condiciones en ese evento que hay de todo, hay conferencias, workshops, conciertos, performances, viajes por la isla, hacer que en esos 10 días pues sea una experiencia transformadora para mucha gente y sobre todo que dé pie a muchas colaboraciones a largo plazo. Pues nos quedamos con esta inspiración que nos has dado, porque nos da para pensar mucho. Desde luego, el tema de la suma de los Circular Fabs a la red de Fab Cities, de Fab Labs, lo tomamos como referencia y seguiremos en contacto contigo porque creemos que la única manera de hacer todo esto es hacerlo de forma conjunta, colaborativa y al final, bueno, pues somos todos, estamos en lo global, dentro de lo local, pero al final Sí, somos todos, exacto. pues, perseguimos los mismos objetivos. Así que Tomás, sin más, de nuevo te volvemos a agradecer que hayas partido, hayas sido punto de partida esta conexión con personas expertas, en tu caso, de nuestra campaña de sensibilización Cacharreo Summer. Y nada, durante todo el verano pues estaremos cacharreando con nuestros usuarios y usuarias en los centros y bueno, la conferencia o sea, perdón, la conversación que estamos teniendo ahora mismo la vamos a grabar, la vamos a poner en la red por si cualquier persona la quiere volver a visualizar para coger todas las referencias que has ido dando e investigar un poco más porque al final esto también forma parte de la filosofía del aprendizaje a lo largo de la vida. Muchas gracias, Tomás, por estar con nosotros. Gracias a vosotros y que tengáis un súper verano cacharreante. Gracias. Venga, adiós, chao. Hasta luego.